Ahora les explicaremos a la gente qué nos pasa en el centro con tanta Laura. Tiene que ser de formación profesional. De formación profesional, la verdad que sí. Porque además psicólogas. Es verdad. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿eh? Vamos a ir empezando un poco. Perfecto. Lo que decíamos al principio es que yo hoy no sabía cómo llamar a Laura, si llamarla Laura, si llamarla Escolano. En el centro somos 4 Lauras, 4 psicólogas, entonces hay veces que nos cuesta saber quién es quién, cómo identificarnos, cómo llamarnos. De hecho, el otro día Laura y casi ya ni contesto. Y bueno, y ha sido un poco por tradición que la gente que ha ido entrando la hemos ido rebautizando con apellidos. Está Moreno, está Urrios, está Escolano. Y bueno, a mí un poco me han respetado el nombre. Pero sí que es cierto que cuando entra algún currículum decimos, el otro día, bueno, hace ya Laura García, y dije, madre mía, esto ya por supervivencia no sé si vamos a poder. Así que les pido perdón a todas mis tocayas, pero estamos ya llenos de Lauras. Bueno, pues nada, Laura, yo estoy hoy encantada de estar aquí contigo, de hacerte esta entrevista, de por fin tener un ratito para poder compartir, para poder conocerte más profundamente, para conocer tu formación, tu trabajo, tu especialidad y sobre todo también pues para poder dar cobertura a todas aquellas familias que hoy estén conectadas en directo y que puedan preguntar todo aquello que necesiten resolver acerca pues del autismo, de sus propios hijos, de lo que supone la intervención, de qué es esto. Bueno, pues yo voy a hacerte una mini presentación. Si algo se me olvida, añades todo lo que necesites. Laura Martínez Escolano, psicóloga, dedicada o con un máster en terapia psicológica en niños y adolescentes. También especialista universitario en terapia psicológica en desarrollo infantil. Y pues desde hace ya más de 8 años centrada en el mundo del autismo, ¿verdad? Algo Así que se es. me haya olvidado, Laura. Lo has dicho perfecto. ¿De dónde te viene esa motivación? ¿Cómo has terminado pues, estudiando esa carrera y sobre todo centrándote en este tema concreto del autismo? Cuéntanos. Bueno, pues yo creo que siempre he tenido ese perfil empático, ¿no? Hipersociable, y siempre he tenido pues interés en conocer a las personas, saber cómo piensan, cómo sienten y indagar en ese aspecto, ¿no? Y en bachiller tuve una optativa que era psicología y bueno, pues me despertó ahí curiosidad y como hago yo todo, que me muevo por impulsos, pues eso fue mi foco en ese momento y lo seguí. Y luego durante la carrera, pues las asignaturas que más me llamaron la atención pues eran las que tenían que ver con el desarrollo infantil y ahí es donde dije, ostras, se juntan como mis dos facetas, ¿no? Porque siempre he sido muy niñera, me han gustado mucho los memes. Y entonces pues fui haciendo cursos sobre eso y un año en un curso de verano pues fui a uno relacionado con autismo y ahí tuve la oportunidad, la ponente puso varios vídeos relacionados del autismo, relacionados con el desarrollo de un niño, ofreciéndole los apoyos necesarios y al ver la evolución pues yo me quedé alucinada. Y tras el curso pues le dije, ¿qué has hecho tú para dedicarte a esto? Yo quiero ser como tú, quiero hacer eso. Y bueno, pues me indicó un poco cuál era su formación y eso hice, ¿no? Y desde entonces pues todas mis prácticas, toda mi vida ha ido relacionada con el trabajo con autismo, tanto voluntariamente como profesionalmente. Y bueno, pues posteriormente tuve la suerte además de poder trabajar con esa familia que conocí, que vi en el curso, sí, y que actualmente seguimos teniendo contacto y lo que me ha permitido conocer pues el desarrollo casi completo de ese niño y tenemos muy buena relación. O sea pues que... eso es ideal, porque es verdad que en la faceta de profesional hay veces que, bueno, vemos determinadas etapas evolutivas, pero poder hacer un seguimiento de un caso desde pequeñitos hasta el final, pues eso la verdad que es un lujo, es casi una oportunidad porque en muchas ocasiones no se puede hacer y te permite pues generar una visión global del tratamiento, de lo que hacen, de cómo estos niños van evolucionando, van creciendo, van aprendiendo, qué áreas siguen todavía más afectadas, ¿no?
O sea que, pues y sobre todo conocer la parte también familiar, ¿no? Porque cuando conectas también con una familia, no solo pones el foco en el niño, ¿no? Y en cuál es su desarrollo, sino qué entorno tiene, qué necesidades tiene el entorno familiar y bueno, pues también el estar en contacto con las familias da mucha, claro, pues mucha información y te enriquece mucho profesionalmente. a nivel profesional, sí, Claro, y personal. efectivamente. Ahora que sacas el tema de la familia, Sí. Laura, ¿qué peso, ¿no? ¿Qué peso tienen en la intervención? ¿Cómo nosotros también desde el centro planteamos el trabajo? Cuéntanos un poco. A ver, bueno, empiezo por lo del centro, ¿no? Sí. A ver, nosotros desde el centro, cuando recibimos a una familia, pues lo primero que hacemos es una evaluación, no necesariamente psicométrica, puede ser una evaluación clínica a través de la observación y ahí pues un poco establecemos cuál sería el perfil de ese niño, ¿no? Pues intereses, cosas que no le gustan absolutamente nada, cómo aprende, ¿no? Ese niño, porque cada niño es diferente, y luego ver en qué situación se encuentra la familia a la hora pues de aceptar un diagnóstico o qué necesidades tienen ellos desde casa o qué conductas se les escapan un poquito de las manos y hay que abordar. Y bueno, pues el papel de la familia ahí es fundamental, porque nosotros lo vemos un ratito a la semana y el resto de la semana y el resto de horas son ellos quienes conviven con sus hijos. Entonces, al final, nuestro trabajo es trasladar esas habilidades a los papás para que sepan gestionar pues el día a día con sus hijos. Y nosotras como figura de apoyo durante ese proceso de aprendizaje, ¿no? Efectivamente. Y bueno, destacaría quizá, sobre todo en el autismo, como desde el centro pues trabajamos de forma multidisciplinar, muy relacionadas. Creo que sobre todo en autismo cobra muchísima importancia la figura de terapeuta ocupacional, logopeda y psicólogo, porque bueno, pues hay dos áreas que pueden estar bastante afectadas, que son la comunicación y la parte de integración sensorial o la parte sensorial o de autonomía. Y bueno, pues ahí tiene que haber un trabajo en equipo muy potente. Muy coordinado, ¿verdad? Sí, es sí. verdad que todo esto ha evolucionado mucho en todos estos últimos años, porque yo me acuerdo que bueno, cuando empezamos la práctica profesional, ya en mi caso hará alrededor de unos 20 años, pues sí que es cierto que incluso la familia no tenía ese papel tan protagonista. Anteriormente quizá había una relación algo más vertical entre el profesional y la familia. En cambio, todo esto pues se ha ido, ¿no?, a través de estudios, a través de mucho trabajo, demostrando la necesidad de tener a las familias como un elemento fundamental. Yo diría que el que más de todo este proceso de intervención, y también ese cambio que ha ido habiendo en los equipos multidisciplinares, porque sobre todo el terapeuta ocupacional, que estuvimos hace unas semanas hablando con ella también aquí en directo, era un papel o era una profesión que no estaba tan incluida dentro de los equipos, y ahora mismo pues no planteamos un trabajo sin tener esa coordinación entre todos los elementos y cómo nos necesitamos, ¿no?, los unos a nosotros para poder establecer objetivos, pautas de trabajo, pues coordinación con las familias. Se necesita eso mucho. Perfecto. Mucho. Pues sí, la verdad que sí. Con los colegios, todos los entornos en los que esté relacionado el niño. Muchas veces también hacemos venir abuelos, ¿no? Porque son personas que pasan muchísimo tiempo también con los niños y tienen que estar igualmente formados o capacitados para enfrentarse a cualquier situación. Efectivamente, y ya no solo la intervención pasa porque el niño llega esos 45 minutos y ya se marcha, sino que nuestra idea fundamental es eso, lo que tú decías, el empoderar a las familias para que conozcan bien a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos o a sus amigos y entre todos hagamos un trabajo mucho más coordinado, mucho más global, porque así vemos los avances mucho mejor que en un contexto únicamente clínico donde el niño venía 45 minutos, se marchaba y etcétera.
Exactamente. Aquí quería puntualizar, Laura, si me permite, Sí, que estos niños precisamente tienen muchas dificultades en generalizar los aprendizajes a otro contexto totalmente diferente. Entonces, de ahí la importancia que se trabaje, bueno, se trabaje o se apoye a ese niño en todos los contextos, con todas las personas con las que está relacionada, ¿no? Y al final nosotras todas las profesionales, pues ser como una guía y un apoyo a su desarrollo con las dificultades que ese niño se vaya encontrando del entorno, ¿no? Porque principalmente suelen ser que los entornos no están adaptados a estos niños. a las Entonces, bueno, necesidades, ¿no?, de estos niños. exacto, a la forma de entender, de percibir y de responder al entorno de estos niños. Perfecto. Y ahora, Laura, en esta época que hemos vivido, en esta época de confinamiento, donde hemos estado en casa, donde se han suspendido las terapias presenciales, hemos trabajado de forma online, cuéntanos un poco, bajo tu punto de vista como profesional, ventajas, inconvenientes de esos trabajos presenciales, de esos trabajos online. ¿Qué te ha parecido? A ver, pues nos hemos encontrado un poco a ambas partes, ¿no? Yo creo que la parte súper positiva ha sido precisamente que hemos trasladado esa terapia a casa, que es el entorno real. Muchas veces nosotras sí que hacemos intervención en domicilios o en coles, pero en este caso nos ha permitido entrar dentro de las casas y quizá pues adaptar entornos, rutinas, y yo creo que al pasar también los papás tanto tiempo con sus hijos les ha permitido conocerlos más, fijarse mucho más en las conductas y los comportamientos que estaban llevando a cabo yo creo que les ha empoderado aún más a muchos papás. Y luego nos hemos encontrado pues la parte opuesta, donde el haber roto rutinas pues de cole, parques, actividades, terapias, pues nos hemos encontrado niños muy nerviosos, muy desregulados, pero bueno, ahí también creo que el trabajo de Aida y Patricia, de las terapeutas, pues ha sido fundamental para que ese niño encuentre la calma en su casa y bueno, pues nosotras hemos intentado introducir el mayor número de rutinas que comprenda la situación explicada al nivel de cada uno. Pero bueno, yo lo he visto en general positivo en cuanto Una a... valoración positiva. Sí, sí. Aunque es verdad que no hemos estado en contacto directo con algunos niños, porque obviamente había dificultad para que estuviesen conectadas con nosotras, sobre todo en niños más pequeñitos. Aunque hemos hecho la intervención con los papás, creo que ha sido casi más productiva por eso, ¿no? Porque no es el ratito que está conectado conmigo el niño, sino que esas habilidades o esas pautas que le podíamos dar a los papás la han aplicado durante las 24 horas del día que han estado con ellos. Y creo que también, que el otro día precisamente lo comentaba con Aida, un aspecto muy positivo. O sea, en general hemos visto a la vuelta una evolución muy grande en ellos y nos decíamos, ¿por qué, no? ¿Qué ha pasado? Y yo creo que lo que ha pasado es la calma. ¿Sí? Ha pasado que no había prisa para conseguir cosas, que si yo estaba enseñando a mi hijo a vestirse solo, no tenía la prisa de que eso lo tiene que tener antes de ir al cole, que se van a hacer las 9. Creo que les ha permitido pues eso, aprender con paciencia, con calma, con otros ritmos que a ellos les ha venido muy bien. Que vamos siempre acelerados. Pues sí, qué bien, la verdad que sí, qué buena reflexión. Pues me alegro muchísimo. Así que bueno, tenemos esa vertiente y esa parte positiva, ¿no?, del online, de lo presencial también, y sobre todo lo más, ¿no?, destacable sería ese empoderamiento y ese conocimiento que han podido tener de primera mano, pues bueno, los padres, de forma online, porque como tú bien decías, pues son cuestiones que habéis ido aplicando en casa, etcétera. Así que enhorabuena, habéis hecho un trabajo, la verdad, extraordinario todo el equipo, apoyando a las familias en estas situaciones tan complicadas. ¿Y con qué dudas te planteaban las familias? ¿Qué retos, qué cuestiones se repiten que quizá la gente que nos está viendo ahora en directo o en diferido, porque el vídeo estará en YouTube, se puedan encontrar? ¿Y cómo les podríamos ayudar? ¿Qué cosas son importantes, se repiten y es necesario comentar?
Yo creo que principalmente comentaban el tema de lo veo más nervioso, pues se enfada mucho o tiene conductas pues de agresión a los demás o a sí mismos, ¿no? O se enfada de repente, todo este tipo de pues que creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Pero Sí, que hemos estado emocionalmente un poco inestables, pero quizá pues sus dificultades para reconocer sus emociones y responder de forma apropiada a esa emoción, pues ha hecho que lo expresen de esta manera, ¿no? Y por otro lado, pues lo que decíamos, la falta de rutinas, hace que ellos no sepan qué se espera de ellos o cómo deben comportarse. Tampoco, a lo mejor dábamos, por supuesto, o algunas familias no va a entender lo que está pasando, ¿no? Sobre todo si son niños no hablantes. Y bueno, ahí trabajábamos sobre la importancia de que hay que explicarles lo que está pasando, porque no se puede salir, obviamente con el nivel de cada niño, pero creo que principalmente lo que nos hemos encontrado ha sido eso. Lo que muchas veces las familias se refieren es que está teniendo muchos problemas de conducta, ¿no? ujú, En este caso, aquí lo que queríamos hacer entender es que, bueno, que todas las conductas van dirigidas a una meta, ¿no? Que es porque tienen una necesidad o quieren conseguir algo, pero quizá no lo sepan expresar de la manera adecuada y se expresa con esta explosión conductual. Entonces, pues bueno, ahí creo que hemos tenido que hacer un trabajo de observación fino para sí, determinar pues cuál era qué dificultad encontraba ese niño para tener que expresarlo así, ¿no? O sea, qué es ujú, lo que le estaba doliendo tanto para que se lo exprese de esa manera. Pues o bien tenía una necesidad de comunicar un deseo y no puede, incluso niños que tienen habla, ¿eh? Muchas veces eso, el no saber identificar tu propia emoción hace que tampoco sepas ponerle palabras y decir qué quieres. Bueno, pues principalmente eso, ¿no? Y esos cambios de rutinas de ¿y ahora qué? ¿Cómo ocupo todo mi tiempo? De ahí pues la claro. importancia también de establecer, pues hacer una agenda donde sepan qué vamos a hacer a lo largo del día, donde sé qué momentos tengo para jugar, qué momentos tengo para hacer tareas del cole, qué momentos tengo para, bueno, pues para hacer las cosas que me gustan, como girar, dar vueltas, columpiarme, ¿no? Ujú, Cosas claro. que quizá en muchos papás están, no gires, no des vueltas al coche, ¿no? Pues bueno, también tienen que tener sus momentos de jugar a su manera Claro, efectivamente. y de desarrollarse en ese aspecto. Porque Laura, para cualquier familia que está con un niño con este trastorno en casa, ¿qué recomendaciones, qué pautas podríamos decir de forma general? Has estado hablando de la agenda, de la anticipación, esto es para todos los niños, no lo es, ¿cómo lo pueden poner en marcha las familias? Desarrolla un poco por ahí, porque a lo mejor podemos ayudar a familias que puedan estar viendo y quieren concretar y quieren hacerlo de forma más práctica. Vale. Bueno, por supuesto que es para todos los niños, ¿no? Porque Ujú, hablamos, muchas veces se piensa que hacer una agenda es con pictogramas, ¿no? Es para niños pequeños que no tienen buena comprensión, pero si entendemos que el cerebro autista no tiene la capacidad de predecir lo que va a pasar o de seleccionar los elementos del contexto que son relevantes para dar una respuesta adecuada, eso va a pasar con todos los niños o adolescentes o adultos que tienen autismo, ¿no? Que van a tener esa dificultad. Entonces, uno de los apoyos que a ellos les facilita responder de forma adecuada al entorno son los apoyos pues, para anticipar o guiones para saber cómo tienen que actuar en ciertas situaciones, sobre todo si son desconocidas, ¿vale? vale. Porque en ese sentido, pues tienen dificultad para adaptar su comportamiento y, por tanto, para generalizarlo a otras situaciones que puedan ser similares para nosotros, pero que para ellos, si ha cambiado un elemento, es una situación totalmente Diferente. diferente, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hay que hacer guiones sociales, o sea, de cómo debo adaptarme, o
adaptado siempre al nivel de la persona, ¿vale? No tiene por qué ser con pictogramas, puede ser escrito, si ya sabe leer. Puedo decirle lo que toca hoy, lo que vamos a hacer hoy, secuenciado 1, 2, 3, 4, ¿no? Por pasos, con palabra escrita, con pictograma, con imagen real o incluso con los objetos. Por eso digo que va a depender del nivel de abstracción que tenga esa persona con autismo. Entonces, si hablamos de un niño muy pequeño, probablemente haya que anticiparle con una cuchara que vamos a comer. Muy bien. Cuando es un poquito más mayor, pues puede ser la foto de su cuchara, luego el pictograma y luego pues la palabra escrita. Y en adultos, pues quizá con anticiparle de forma verbal lo que vamos a hacer o lo que se espera de ellos, pues sería suficiente, ¿no? Por eso digo que hay que tener en cuenta el nivel de la persona. Perfecto. Y luego, por otro lado, pues yo creo que es no solo la estructura temporal, que es esto que se haría con las agendas, sino la estructura del entorno también. Creo que tienen que ser entornos predecibles, estructurados, claros. Por ejemplo, aquí me viene un ejemplo de algo que hemos trabajado en las sesiones online, ¿no? Vale. Si yo quiero enseñarle la habilidad a mi hijo de que se vista de forma autónoma, sí, no solo le tengo que enseñar la secuencia de vestirse, sino que si él tiene que elegir sus prendas de ropa del armario, el armario va a tener que tener una estructura muy clara, ¿no? En este lado están las camisetas, en este lado están los pantalones. Como lo hemos hecho en la secuencia, pues quizá estructurado de forma visual, muy claramente, para que con un golpe de vista sepa dónde cojo camiseta, dónde cojo pantalón, qué calzoncillos cojo, ¿vale? Quizás cosas que no me pueda poner juntas, porque si ellos eligen, hacen ese esfuerzo y yo luego le digo rosa y rojo no pega. No, pues quizá establecer ahí una estructura muy clara de esto con esto de aquí sí que pega y esto con esto no. Vale. Entonces de aquí no puedes elegir dos cosas juntas, ¿no? Pues decirle muy claramente qué se espera de ellos y cómo tienen que ejecutar eso, que al final va a ser un esfuerzo grande, y si luego se lo echamos para atrás, pues produce mucha frustración. Claro, efectivamente. Entonces, anticipación, porque este tipo de niños no anticipa, es decir, no sabe lo que va a pasar, ¿no? Y tienen mucha resistencia al cambio, sí. No les gusta porque perciben, si hay algún cambio en alguna situación, no perciben control, ¿vale? Y bueno, pues tampoco saben lo que tienen que hacer en ese momento porque no se adaptan quizá como nosotros, buscando alternativas y solucionando eso al momento, ¿vale? Así que... Vale. Entonces entiendo que esta agenda tendrá que estar en unas zonas accesibles para los niños, y en cada cambio de rutina tendríamos que dirigir al niño hacia esa agenda, que como tú bien decías puede ser o con objeto, con foto, con pictograma, etcétera, y ir haciendo cada transición para que el niño anticipe lo que va a venir, ¿no? Y luego ya la propia actividad en sí también tendría que tener esa estructura, para facilitarle, entre comillas, pues evitar el error y que todo estuviera lo más concreto y lo más estructurado posible. Perfecto. Muy Exacto. bien. Por ejemplo, aquí se me puede